Voy a estar hablando un tema que espero de que sea de edificación. Dios bendiga a todos los que nos están acompañando en las redes sociales. Quizás no se conectan ahorita, pero quizás en una semana, un mes, un año, este mensaje, si Dios permite, lo van a oír, esperando que sea de edificación para su vida. Este es el Ministerio Casas de Restauración y Salvación en la ciudad de Houston, Texas, y mi nombre es el pastor Juan José Cisneros. Estamos trabajando en una obra, hermanos muy lindos que nos apoyan a servir en el ministerio, que siempre es una bendición y un privilegio poder trabajar en la obra y el ministerio de nuestro Dios. Y el tema que traigo para ustedes en esta tarde es nadie como Él. Dígale a su hermano que está en un lado, nadie como Él. Absolutamente nadie se compara a Él. Y en una ocasión, hablando de las escrituras, en una ocasión David estaba buscando una espada, porque David era un hombre guerrero, David era un hombre así aventado para la guerra, un hombre muy peleonero. Y en una ocasión David preguntó por que si había algo para él, una espada de él. Y le dijeron, aquí está la espada de Goliat. Dijo, ninguna como ella. Y usted sabe que ninguna como esta. El cielo pasará, la tierra pasará, pero ninguna como esta dejará de pasar. Ni una gota, ni una tilde, Dios dejará caer de su palabra. Y para eso le voy a invitar, hermana, Dios bendiga a nuestra hermana Flor Arauz, hermana, bienvenida, gusto verla, sea bienvenida. Le voy a invitar que vaya y abra su Biblia. No que me ayude, sino que abra su Biblia. Y el que no tiene Biblia, pues ahí hay Biblias atrás. No me gusta que la gente se acostumbre a entrar con Biblias portátiles. No, usted tiene que cargar su Biblia en un lado. No cargar un teléfono y ahí la miro, no. Abra la Biblia, que ahí está la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo lo que es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Acuérdense que el tema es, dijimos, nadie como Él. Y estas son palabras del apóstol San Pablo. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y empezamos todos juntos a leer Romanos capítulo 8, versículo 31. Y una de las cosas, hermano, que yo pienso que ya necesito lentes para leer, batallo para leer de cerquitas, pero estoy rehusando todavía, eso. Y dice lo siguiente, las escrituras, para que tomen su lugar, dice, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede ser en contra de nosotros? Amén. Puede ser amable de tomar su lugar. Nadie como Él. Amén. Hermano, usted sabe, y muchas veces nosotros creemos saber a quién servimos, pero muchas veces olvidamos que a esa persona que nosotros servimos es un Dios omnipotente. El salmista en el Salmo capítulo 50, versículo 1, Asaf dijo en una ocasión, el Dios de los dioses ha hablado. El Dios de los dioses ha hablado. Y cuando ese Dios habla, cae toda la tierra. Cuando ese Dios habla, se detienen todas las cosas. Porque dice la Biblia que Él envió su palabra. Y esa palabra dice que lleva un propósito y hace el efecto por el cual es enviada. Envió su palabra, fíjese el poderío que tiene cuando Dios habla. Y yo quiero que usted entienda en esta tarde que al Dios que usted sirve
No hay nada ni nadie que se compare a ese Dios. El salmista en el Salmo 114, fíjese, entre los milagros que Dios hizo en el pasado fueron muchos, pero uno de los milagros más grandes que Dios hizo en el pasado es abrir un mar rojo, es abrir un Jordán, es derribar unas murallas. ¡Qué milagro sobrenatural! Y yo le voy a pedir cuando tenga tiempo, no vamos a ir ahorita por causa del tiempo, pero cuando tenga tiempo lea el Salmo 114. Y el salmista en el Salmo 14 dice: ¿qué vistes tú que te volviste atrás? ¿Y qué viste tú, mar, que te detuviste? A la presencia de ese Dios tiembla la tierra. Y yo quiero que usted se salga con esa mentalidad en su corazón, que usted no sirve a cualquier Dios. El mundo se ha inventado muchos dioses falsos, muchos dioses muertos, pero al Dios que usted sirve, al Dios que usted se sacrificó en este frío para venir a darle a ese culto, es ese Dios que dividió el mar, es ese Dios que dividió el Jordán, es ese Dios que derribó las murallas de Jericó, es ese Dios que cuando dijo Josué: sol detente en Gabaón y tu luna en Absalón, es ese Dios. José no detuvo el sol, fue Dios quien detuvo el sol. ¿Por qué? Porque ese Dios, las maravillas que hizo en el pasado, las mismas las puede hacer en este tiempo. Al Dios que usted sirve es el mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Él no cambia. Entonces usted tiene que tener esa mentalidad: yo no sirvo a cualquier Dios, yo no sirvo a cualquier persona. Usted se imagina a los jóvenes. Hay jóvenes que están bien apasionados en el deporte, y uno de los sueños que tiene muchos de esos jóvenes es un día, ahora bien, ir a ver a su futbolista favorita, o un día ir a ver a su deportista favorito. Y es un sueño que tiene un joven. ¿Y qué tal cuando va y lo logra? Oh, se siente bien privilegiado. Y muchos van mucho más allá. Muchos no se conforman con ir a ver el futbolista más favorito o el deportista más favorito, sino que aún allá quieren la firma de ese deportista. Pero que hay que cuando se toma la foto con su deportista favorito, hay unos que los ponen en su casa. Ponen camisas. ¿Por qué? ¿Por qué la ponen en su casa en un cuadro? Oh, porque me la firmó mi deportista favorito. Y se sienten contentos, se sienten alegres, ¿verdad que sí? Porque su deportista favorito les firmó la camisa o se pudieron tomar una foto. Y muchas veces la pone la gente en las redes sociales que se tomó la foto con el deportista favorito. Pero yo no lo vengo hablando de un deportista, porque ese deportista un día es y mañana va a dejar de ser. Yo le vengo a hablar del Dios de las maravillas. Usted no sirve a un deportista, usted sirve al Dios que hizo los cielos y la tierra, el sol que hizo el mar. Y sabe, le voy a decir una cosa: ese Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y lo que todo es, lo que todo en él existe, ese Dios está con usted. Gloria a Dios. ¿Qué firma de qué deportista ni qué fotografía? No, a nuestro Dios nada se le compara. Él es un Dios que hizo, ese Dios que usted vino a servir y que usted sirve y que le vino a hacer culto a ese Dios. Ese Dios fue el que creó todas las cosas con su poder. Y uno de los primeros puntos que le quisiera hablar en esta hora: nadie como Él. Y ese Dios, hermano, es el Dios de la iglesia. Hermano, usted no camina solo. En los momentos más críticos que usted esté pasando en su vida, ese Dios prometió estar con usted. Ese Dios prometió acompañarlo donde quiera que usted vaya. Ese Dios prometió nunca dejarlo solo ni desampararlo. Jesucristo, primer punto que traigo para ustedes en esta
Una iglesia fundada por Jesucristo. Y usted es la iglesia. La iglesia no es este edificio. Este es solamente un lugar que se usa para reunirnos todos como iglesia para venir y hacerle culto a ese Dios verdadero. Pero la realidad de las cosas, que usted es la iglesia de Cristo. Jesucristo le dijo en una ocasión, dijo en San Mateo capítulo 16 versículo 18, Jesús declaró, le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. Ahora bien, mi iglesia. ¿De quién es usted? Usted es de Cristo. Usted es de Dios. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Hace más de 2000 años que esa iglesia fue edificada y hasta ahorita ha permanecido, porque lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios prevalece. Y esa iglesia fue fundada por Dios. Esa iglesia tuvo los pensamientos de Dios. Antes de que la iglesia fuera fundada, en los pensamientos de Dios estaba que iba a ser fundada la iglesia a través de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿sabes cuál es el problema muchas veces? Jesucristo le dijo una vez a los apóstoles, ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y unos dijeron, bueno, unos dicen que eres profeta, otros Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y Jesús le dice, pero ¿qué dicen ustedes que soy yo? Porque las multitudes no conocían a Jesús como los discípulos lo conocían. Y el problema de mucha gente en estos tiempos, que se enfocan tanto en qué piensan de mí. ¿Qué van a decir de mí? Se preocupan más en qué van a decir de mí la gente, en qué piensa de mí la gente, en realmente lo único que tiene que tener importancia, que Dios piensa de mí. Porque la realidad de las cosas es que muchas veces a la gente no la vas a tener contenta. Y mientras yo estudiaba, me venía a la mente Marta. Oh, Marta estaba preocupada. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los demás si yo no atiendo a Jesús? ¿Qué van a decir los demás si yo no atiendo a los discípulos que andan con Jesús? ¿Qué va a pensar la gente si yo no hago las cosas bien? Pero Jesús le dijo, María ha escogido la mejor parte. María no se enfocó en qué iba a pensar la gente. María no se enfocó en qué iban a hablar de ella. Y Marta le dijo, Señor, mira, Señor, no tienes cuidado. Y Jesús le dijo, Marta, María ha escogido la mejor parte. Porque la realidad de las cosas, que lo que más tiene que tener importancia es que Dios piensa de ti y que Dios piensa de mí, al final de cuentas. Porque de una manera u otra la gente, unos van a estar contentos contigo, otros no van a estar contentos contigo. Pero al final de cuentas, ¿qué piensas? Dios de ti y Dios de mí. Y Jesús le dice a Pedro le dice, Señor, tú eres el ungido, el Cristo del Dios viviente. Tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero aunque Cristo edificó la iglesia, aunque nada va a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo, aunque se levanten vientos, tormentas, tempestades, el cristiano que está fundado sobre la roca va a permanecer. Le van a venir tormentas, le van a venir tiempos de tempestad, pero al final de cuentas va a prevalecer, porque su fundamento, su mirada no está en lo que la gente dice, no está en lo que la gente piensa, está en lo que Dios dice de mí, que Dios piensa de mí. Si usted es de las personas que se preocupa por lo que la gente piensa de usted, se la va a pasar afligido. Se la va a pasar afligido.
Que le importe qué Dios piensa de ti. Porque a Jesús no le importaba quizás que la gente... Jesús sabía qué es lo que la gente pensaba. Si él todo lo sabía. A Jesús lo que le importaba, qué pensaban sus discípulos de él. ¿Qué pensaba Pedro? ¿Qué pensaba Juan? ¿Qué pensaba Jacobo? ¿Por qué? Porque si alguien conocía más a Jesús que la multitud, eran sus discípulos. Eran los apóstoles. Y esos apóstoles, hermanos, fueron los primeros pioneros de la iglesia. Fueron los primeros obreros de la iglesia. Porque cuando Cristo muere y resucitó, ¿a quién le encargó la iglesia? ¿Quién fueron los primeros obreros de la iglesia primitiva? Fueron los apóstoles. Los 11 apóstoles fueron los primeros. Ahora, con esto no le digo que no le importe nunca lo que la gente dice. Sí, está bien. Pero su principal pensamiento es que Dios piensa de mí. Ahora, Dios está contigo, Dios está en la iglesia y con la iglesia. Pero a pesar de que Dios está con la iglesia, que Cristo cuida de la iglesia, Cristo, oiga bien, le dará a la iglesia lo que la iglesia necesita. Cristo le dará a la iglesia, oiga bien. Y dice el salmista en el Salmo capítulo 34, versículo, Dios dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Oiga bien, los leoncillos necesitan y tienen hambre de alimento quizás, dice. Pero los que buscan a Dios, los que buscan a Dios, y ahí está el problema, hermano. Que muchas veces no buscamos a Dios en el momento de la necesidad. Pero los que buscan a Jehová, dice el salmista, no tendrán falta de ningún bien. No se me duerma. No tendrán falta de ningún bien. Pero ¿cuál es la clave para no tener falta de ningún bien? De buscar a Dios. Entre más necesidades tenemos, más tenemos que buscar de Dios. Y hay gente que entre más está necesitada, más se aleja de Dios. No, así no funciona. La cosa no va a funcionar así. La cosa funciona que entre más necesidad tú tengas, más tienes que buscar a Dios. Busqué a Jehová, dice, clamé a mi Dios y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Pero la gente que muchas veces entre más necesidad tiene, más se alejan de Dios. Y no debe de hacer de así. Y hay gente también que entre más necesidad tiene, es cuando se acercan a Dios. Y está bien que busque a Dios. Pero la mayor necesidad que usted tiene es de buscar a Dios. Hermano, que necesito un milagro, sí, busque a Dios. Hermano, que necesito un problema, estoy pasando, busque a Dios. Dios se lo va a solucionar. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces nosotros? Que no tenemos paz. No tenemos tranquilidad dentro de nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. Pero yo le aconsejo, yo le aseguro que si usted busca a Dios en medio de su necesidad, usted va a tener paz y va a tener tranquilidad dentro de usted. Y David dijo en una ocasión, joven fui, oiga bien, joven fui y he envejecido, dice David, dice, y no he visto justo desamparado. ¿Y quiénes son los justos en estos tiempos? ¿El mundo? ¿Quiénes son los justos en estos tiempos? La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo vino a edificar. La iglesia que Cristo vino a establecer. No he visto justo desamparado. ¿Qué quiere decir David? No he visto a justo que Dios deje solo. Y no solamente que Dios deje solo, sino que su descendencia que mendigue pan. ¿Y sabe quién lo dijo? Un hombre que lo experimentó. Un hombre que experimentó verdaderamente la provisión de Dios en su vida. Usted como justo, Dios nunca lo desamparará, siempre estará con él,
Pero no solamente Él nos dará lo que nos falta, sino también que una iglesia edificada por Cristo, Cristo cuida de ella. Sí, hermano, Cristo cuida de la iglesia. Y fíjese lo que dice el Salmo, en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice. Pero dice, ¿por qué? Dice, porque tú estarás conmigo. Eso para quién es para la iglesia de Cristo. David experimentó como un hombre justo. Él experimentó que aunque anduviera en el valle de sombra de muerte, dice, Dios estaría contigo. Y quizás tu valle de sombra de muerte pueda ser una enfermedad que estés pasando. Quizás tu valle de sombra de muerte pueda ser una aflicción que estás pasando en tu vida, una necesidad en tu vida. Quizás ese pueda ser tu valle de sombra de muerte. Pero David nos enseña a través de la palabra que aunque tú estés pasando, quizás un valle de sombra de muerte es para una persona que le duele el cuerpo, que le duele aquí, le duele allá. Pero acuérdate que en medio del valle de sombra de muerte, dice, tú estarás conmigo, dice. Tú estarás conmigo, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que yo le vengo a animar a nuestros amigos que nos están sintonizando, que te sientas que estás en un valle de sombra de muerte, te sientas que estás en el pozo de la desesperación. Acuérdate lo que dijo David, tú estarás conmigo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios pelea por los que le buscan. Dios pelea por los justos. Dios cuida de los que le sirven. Los que le sirven no están solos. Dios prometió estar con cada uno de ustedes. Pero créalo, hermano. Cuando usted salga de este lugar, crea este mensaje. Que Dios estará con usted. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer al mal alguno, porque una de las cosas, los peores que nosotros podemos pasar, es el temor. ¿Alguna vez usted ha tenido temor? ¿Alguna vez ha pasado por el temor? Creo que la mayoría hemos pasado por momentos de temor. ¿Y cuál es la reacción del temor? Inmediatamente el temor empieza a traerte cosas negativas a tu mente. Y reacciona tu cuerpo a esas cosas negativas, puras cosas negativas. No me diga que el que tiene temor piensa, todo lo piensa positivo, no, puras cosas negativas. Pero David dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermano, ¿usted cree que Dios está con usted? No tenga temor. Camine con el pecho arriba así, Señor, tú estás conmigo, Señor. Porque es la realidad de las cosas, que Dios está con su iglesia. Pero no solamente Dios le dará a la iglesia lo que falta, sino de que Dios mismo, el Dios que dividió el mar, el Dios que hizo los milagros en el pasado, ese mismo Dios estará con la iglesia de Jesucristo. Porque Él lo prometió. Nadie como Él. Nada como Él. Así que hizo bien en venir y el oír la palabra de Dios. Porque sabe qué es lo que lo va a fortalecer en medio de su aflicción. La palabra de Dios. La presencia de Dios en su vida. Pero no solamente Dios está con la iglesia, Cristo está con la iglesia, sino que el mismo Cristo dijo que la iglesia pasaría por aflicciones. ¿Lo dijo o no lo dijo? Jesucristo lo dijo. Jesús mismo fue claro y lo dijo. Y el apóstol Pablo lo confirmó en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. ¿Tú sabes realmente quién era Pablo?
Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Y Pablo, antes de perseguir a la iglesia, no tenía tantos problemas como los que le vinieron después de que se convirtió como cristiano. Al contrario, el apóstol Pablo era un problema para la iglesia. El apóstol Pablo, la iglesia le tenía miedo al apóstol Pablo, porque Pablo era una amenaza para la iglesia de Jesucristo. Y Pablo buscaba a los cristianos, sabe que no para felicitarlos, te felicito porque eres cristiano, no. Pablo los buscaba para llevarlos presos. Y por si alguien me dice, ¿por qué los llevas presos? Tengo cartas de los superiores, me dieron permiso de venir a sacarlos. Hasta en eso el hombre era astuto. Pero Pablo nunca sabía lo que estaba a punto de acontecer en su vida. El Pablo que daba problemas a la iglesia, ahora a Pablo le daban problemas por ser parte de la iglesia. ¿Sí me entiende? Ahora a Pablo le daban problemas porque Jesús mismo dijo, yo te voy a enseñar, Pablo, cuánto vas a sufrir por causa de mi nombre. Y ese mismo Pablo que le daba problemas a la iglesia, ahora dice en Hechos capítulo 14, 22, es necesario que mediante muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, cuando él era la tribulación de la iglesia. Es necesario, ¿sabes qué precio tuvo que pagar Pablo por ser cristiano? Hasta el punto de morir. Pablo, por servir a Dios, por servir a Cristo, le costaba casi su vida. Por predicar a Cristo. Y hay gente que dice, bueno, cuando no era cristiano todo me salía bien, ahora que soy cristiano todo me sale mal. Sí, porque sí pasa. Cuando no servía a Dios en el mundo, todo estaba bien. Pero ahora que sirvo a Dios, ahora todo me sale mal. Ya no tengo los amigos que tenía, tengo problemas aquí, problemas allá. Entonces usted por servir a Cristo, usted va a pasar por tribulaciones. Y una de las cosas que a Pablo pagó el precio por ser cristiano, que lo apedrearon. Solamente por servir a Dios. En una ocasión Pablo está en una ciudad y mira un hombre que estaba cojo, que no podía caminar. Y Pablo ora por él y pum, Dios lo levanta. Por servir a Dios. Pero ¿sabe qué le costó a Pablo ese milagro que no hizo él, que Dios hizo? ¿Sabe qué le costó a Pablo? Casi lo matan a pedradas. Dice que a Pablo lo apedrearon en Listra y lo sacaron fuera pensando que estaba muerto. Usted lea Hechos 14 en su casa, para que vean. Pero antes no tenía esos problemas, Pablo, antes de ser cristiano. Pero nomás empezó a ser cristiano, se le levantó todo el enemigo en contra de él. Al punto, ya bien, por eso, hermanos, servir a Cristo es un dolor de cabeza para el enemigo. Al cristiano verdadero le da dolores de cabeza al enemigo. Si usted es de los cristianos que se hizo cristiano y se empezaron a levantarle problemas, no se preocupe, dele gracias a Dios, porque se convirtió de verdad. Pero al que no se convierte de verdad sigue igual. Pero yo sé que aquí todos se convirtieron de verdad. Y en las redes sociales también. Se le levantó el infierno. ¿Y sabes hasta dónde el enemigo? ¿Qué le quiero decir con esto? Que la iglesia, usted como iglesia de Cristo, Dios va a estar con usted, pero se le van a levantar las tribulaciones. Por servir a Cristo. ¿Y a quién le gustan las tribulaciones? A nadie le gustan las tribulaciones. Pero son necesarias las tribulaciones. Servir a Dios, dice a Pablo, por servir a Dios no solamente le costó casi morir a pedradas. En una ocasión, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, Pablo está hablando de tu testimonio. Pablo está testificando de lo que Dios había hecho con su vida. Y unos hombres se le van. Oiga bien, hermano, pues un verdadero cristiano no conviene que viva para el enemigo. ¿Y sabe qué dijeron de Pablo en Hechos 22? Cuando Pablo estaba testificando de su testimonio y hablando en la defensa de su testimonio, unos hombres se levantaron y dijeron, ese hombre no es bueno que viva. No está bien que ese hombre viva.
¿Por qué? Porque ese hombre que vivo le iba a dar dolores de cabeza al enemigo. Y no le convenía al enemigo. Las mismas palabras casi que dijeron de Esteban son las mismas palabras casi que dijeron del apóstol Pablo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted va a pasar por dificultades, por aflicciones, por angustia, pero Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de usted. Lo que esté pasando no va a prevalecer en contra de usted. Solamente agárrese bien de la mano de Dios. Busque a Dios, que Dios peleará por usted. Dios cuidará de usted. Dios lo levantará y lo sacará hacia el otro lado. Como cristiano. Nomás fui cristiano y se me vinieron los problemas. Cristo la bien. Una de las cosas por que usted va a salir victorioso en su problema, porque Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, le diría, hermano, vámonos para la casa. No tenemos nada que hacer aquí. Pero Cristo murió. Cristo padeció y Cristo resucitó de los muertos. Y el apóstol dice, gracias sean dadas a Dios. No que nos va a dar la victoria o a ver si nos va a dar la victoria. No, gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está atribulado, dele gracias a Dios, que Dios le va a dar la victoria. No para siempre el justo quedará postrado. Habrá un final feliz para el hombre de bien, para el justo, para el hombre de paz. Habrá un final feliz. Así que dele gracias a Dios por la victoria que usted va a recibir, porque no camina solo. No camina solo. Pero a pesar de que Cristo resucitó de los muertos, ¿qué tengo que hacer, hermano? ¿O qué tengo que hacer, pastor, en medio de la aflicción? Una de las cosas que tenemos que hacer es tener fe. Tener fe. Otra cosa que tenemos que hacer para poder permanecer es confiar en Dios. Otra de las cosas que tenemos que hacer para permanecer en medio de la aflicción es esperar en Dios. Que Dios nos sacará hacia el otro lado. Por eso le puse el mensaje. Nadie como Él. Y no va a ser la única aflicción que usted pase. Vendrán más. Pero así como pasó esta, va a pasar la siguiente. Acuérdese que el Dios que usted sirve. Ahora, Pablo, cuando no era cristiano, dijimos, no tenía esos problemas. Pero nomás hizo cristiano y agárrate, Pablo. Agárrate, Pablo. Y si alguien le llovió sobre mojado, como dice, fue el apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué decía Pablo? Pablo tenía determinación de que él iba a servir a Cristo. En cualquier circunstancia, Pablo ya estaba determinado, así como usted ya está determinado en servir a Dios. Una persona que está determinada a servir a Cristo, le venga tribulación, le venga angustia, lo que le venga, él va a servir a Cristo. Solamente alguien que no está determinado, cuando le venga la tribulación, va a querer correr, va a querer huir, pero usted ha puesto la mano en el arado. Dice la Biblia que ninguno que pone la mano en el arado y vuelve hacia atrás es apto de entrar en el reino de los cielos. La iglesia de Cristo ha puesto la mano en el arado y por lo tanto no tiene permitido pensar en retroceder. Pablo estaba determinado en de que él iba a servir aquí. Y Pablo dijo, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, y hace una lista larga Pablo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Dice, no. Ante todas estas cosas, ante toda esta lista de cosas, soy más que vencedor. Iglesia de Cristo, ante las tribulaciones, los problemas que estás pasando, eres más que vencedor, porque Cristo está contigo. Y Cristo estará contigo. Más que vencedores.
en Cristo Jesús. Pero no solamente la iglesia de Cristo, nadie como Él. No solamente porque la iglesia fue fundada por Cristo, no solamente porque la iglesia de Cristo pasará por tribulación, sino también nada como Él, porque la iglesia de Cristo no es de este mundo. No eres de este mundo. No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, Jesucristo mismo oró por sus discípulos. La iglesia de Cristo no es de este mundo. No debemos como iglesia acomodarnos a este mundo. ¿Usted sabe que las iglesias en general están pasando por un desaliento? La iglesia no quiere alabar a Dios. La iglesia no quiere adorar a Dios. Muchas veces batallamos para venir a la iglesia. Hay un grande desaliento en la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que hace falta? Un avivamiento. La iglesia necesita un avivamiento de Dios. Por eso dice la Biblia, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos de desánimo, de desaliento, la obra necesita ser avivada por Dios. Pero qué bueno que usted hizo el venir a la casa. Hizo bien el venir a la casa de Dios. A rendirle culto a nuestro Dios. No debemos de acomodarnos a este mundo. ¿Sabe qué tiene en vez de acomodarnos a este mundo? Estar preparados. Estar preparados. Porque en cualquier momento la trompeta va a sonar. Y si yo me acomodo, y si usted está acomodado, y si yo, mi amigo que me oye por las redes sociales, está acomodado a este mundo, cuando suene la trompeta, ni siquiera lo vamos a oír. Nos vamos a dar cuenta porque allá hubo una chocadera en el freeway, carros estallándose unos con otros, ahí nos vamos a dar cuenta. Cristo vino. Sí. Si usted se quiere acomodar, acomódese si usted quiera. Pero yo le vengo a decir, no le conviene acomodarse. No nos conviene acomodarse como iglesia. La iglesia Cristo la fundó no para que se acomodase a este mundo. ¿Sabe para qué fundó la iglesia Cristo? Y si algo necesita la iglesia, son obreros. Porque la necesidad es abundante. Jesús mismo dijo, la mies es mucha y pocos los obreros. Dice, rogar al dueño de la mies, no para que envíe más mies, no, la mies sobra para que envíe obreros a su mies. La iglesia de Cristo fue puesta, oiga bien, para hacer luz de este mundo. Donde usted va, usted es la iglesia. En su trabajo, usted es la iglesia. En la tienda, usted es la iglesia. En su casa, usted es la iglesia. Parte de la iglesia de Cristo. Mi pregunta es, ¿en su trabajo usted es luz? ¿En la tienda usted es luz? ¿En la casa somos luz verdaderamente? ¿Qué es lo que da usted como iglesia? Si no da luz usted, bueno, estamos mal porque Cristo lo llamó a ser la luz de este mundo. Una de las cosas, cuando uno se convierte a Cristo, hermano, entras a un ambiente espiritual, entras a una atmósfera espiritual. Y esa atmósfera espiritual en la que tú, porque antes de no ser cristiano no entrabas a ningún lado, pero nomás te convertiste a Cristo de verdad y entras en una atmósfera espiritual en tu vida. Y el enemigo de nuestras almas, que Dios lo reprenda, se va a levantar en contra de usted. Y él le va a provocar problemas, necesidades, aflicciones y angustias para querer detenerlo a usted, para querer desviarlo a usted. Pero acuérdese que Dios está con usted y Dios peleará con usted. ¿Y quién como nuestro Dios?
¿Quién se compara a nuestro Dios? Ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni lo terrenal, ni lo de abajo de la tierra. Dios está por encima de todas las cosas. Él es la máxima autoridad, que lo que Él quiere, Él lo hace, y no hay nada que lo detenga. Cuando Él quiere hacer algo, a nadie le pide permiso, Él lo va a hacer. A ese Dios es el que sirve la iglesia, ese es el Dios de la iglesia, ese es el Dios que cuida de la iglesia, y la iglesia es usted. La iglesia no es este edificio. Este es el edificio que se usa para alabar, adorar a Dios como grupo de hermanos. Pero la iglesia en sí es usted y soy yo. La iglesia fue puesta para ser luz de este mundo, para ser sal de esta tierra y para reflejar a Cristo a otros. Y termino con esto. La iglesia fue para ser luz de este mundo. La iglesia fue puesta para testificar de Cristo. Su trabajo y mi trabajo es testificar y invitar a la gente que venga a los pies de Cristo. Si la gente no quiere, es diferente. Pero el trabajo de la iglesia es testificar a Cristo. Oiga bien, la iglesia, el trabajo, hablando de usted y de mí como persona, individualmente, es que la gente vea a Cristo en usted. Que la gente mira a Cristo en mí. ¿Qué mira la gente en usted? ¿Mira a Cristo en usted? ¿Qué mira la gente en mí? ¿Mira a Cristo en mí? Y lo digo con mucho respeto. Ay, hermano, ya empezó otra vez a aventar. Hermano, hay cristianos que en vez de reflejar a Cristo, reflejan mentiras solamente. Y ya la gente no les cree. Porque reflejan mentiras, reflejan falsedad. Y ni se parece muchas si son cristianos o son del mundo. Porque se comportan como la gente del mundo. No, eso no es reflejar a Cristo. El que refleja a Cristo cambia su manera de ser. Y para terminar, dijimos que para que vean a Cristo en mí, y esa iglesia que no es de este mundo, ya bien, esa iglesia un día será levantada del mundo. Un día usted va a ser levantado de este mundo. Un día Cristo lo va a levantar de este mundo. Pero si usted no se acomoda a este mundo, si usted refleja a Cristo, si somos luz en medio de la oscuridad. Y no solamente la iglesia será quitada de este mundo, sino que la iglesia, cuando usted sea quitado, cuando yo sea quitado, cuando la iglesia sea quitada del mundo, se acabaron las aflicciones. Dígame usted, Pablo, ahorita en el cielo, ¿usted cree que está todavía pasando aflicciones? No. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he acabado la fe, por lo tanto me está preparada la corona de justicia. Así que siga peleando, siga luchando, porque Cristo viene por la iglesia, y la iglesia no va a haber más aflicción, no va a haber más lloro, no va a haber más llanto, sino que la iglesia pasará de este mundo allá al cielo a una eternidad. Y resumiendo rápidamente el mensaje, dijimos que el título es Nadie como Él, nadie como Dios, nadie como Cristo. Y que Dios está con la iglesia porque la iglesia fue fundada por Jesucristo. Pero también nadie como Él, sino también porque la iglesia de Cristo también tendrá que pasar por diferentes tribulaciones y angustias. Y lo último que estuvimos hablando, que nadie como Él, porque la iglesia fue puesta en este mundo para ser luz de este mundo, pero así como fue puesta, un día será quitada de este mundo para entrar a la boda del Cordero. Dios le bendiga en esta hora, hermano, amigo que nos sintonizó en esta hora. Espero que este mensaje haya siendo de bendición para su vida. Acuérdese que Cristo lo ama y que Cristo lo puso para ser luz de este mundo. Bendiciones y hasta la próxima.